Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Continuamos en un bloque más en Argos Cursa Radio para hablar sobre el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Damos nuevamente la bienvenida a los seguidores a través de Periscope, que tengo la gran oportunidad de estarlo ocupando. Y pues para los seguidores de Periscope vamos a hacer las preguntas y respuestas. Si quieren, en el último bloque en la totalidad, y para seguidores de Periscope hacemos en el receso, lo vamos planteando. En el bloque anterior te hice mención a qué pasó con la reforma constitucional, cómo fue esta transición para el cumplimiento de la nueva ley de amparo, cómo se cumple ahora con una ejecutoria de amparo, y en este sentido es muy importante que ubiquemos todos, por favor, el cumplimiento de la nueva ley de amparo enfatiza la celeridad para cumplir con la ejecutoria de amparo, pero no solamente la celeridad. Recuerdo que se le atribuía a algún ministro que decía rápido y bien, no ha habido quién. Pues las autoridades responsables lo tienen que hacer rápido y lo tienen que hacer bien. Pero pensemos que ya no es tan rápido, es un poquito más lento. Antes era rápido porque eran 24 horas. Entonces era córrele porque tienes 24 horas para informarle al tribunal de amparo. Ahora son 3 días. Ya si eres autoridad responsable y te llega el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, por regla general, no tienes que estar corriendo para velar por el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, sino tienes 3 días por regla general, salvo que se trate de un caso urgente. Entonces, en ese tipo de situaciones es incorrecto que se estén dando plazos de más a las autoridades responsables que en algún momento están dilatando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Totalmente inexacto. No te pueden estar pidiendo plazos y plazos y plazos, sino lo que se tiene que hacer es en una sola ocasión, según establece la ley de amparo. Claro, digo por regla general, ¿por qué? Porque podría haber algunos supuestos diferentes. Pensemos, por ejemplo, en algún amparo directo que traiga como consecuencia reposición de procedimiento y dictado de una nueva sentencia. Como parte de eso, es evidente que en 3 días no lo va a poder hacer. Pero entonces, desde ese punto de vista, se tendría que especificar por qué es un caso excepcional. Si no, nos lo establece nuestra propia ley de amparo. Te invito a que estemos en el artículo 192 de la ley de amparo, la que dice que solamente se podrá ampliar, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Entonces, pues totalmente inexacto que se estén dando tantos plazos, porque normalmente a mí me toca estar dando, bendito sea Dios, me toca estar dando charlas de amparo por regla general todos los fines de semana. Viajo por toda la República, es una forma de compartir conocimiento y seguir aprendiendo paulatinamente, y lo que se genera es que normalmente pasa que se quejan los gobernados y dicen, oiga, el juez de amparo le sigue dando oportunidad a la autoridad, que se tarde, ¿no? Acuérdate, pues ahí está el 192. El gran problema que también, sobre todo si estás estudiando maestría, te invito, este puede ser un tema muy interesante para una tesis de maestría. Hay estas oquedades o vacíos en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. ¿Qué sucede? Ya dijimos, caso número 1, ¿qué sucede cuando se da por no cumplida la ejecutoria de amparo? Esperamos que en breve la Suprema Corte nos dé luz en ese sentido y diga, ejemplo, que procede un recurso de queja 97.1e. Yo soy de la opinión que podría ser así. Sin embargo, pues la jurisprudencia nos establece que no, y conforme a sexto transitorio, pues tenemos que seguir aplicando la jurisprudencia. Pero ¿qué sucede? Si incorrectamente un juez de amparo dijera que no está cumplida, y si está cumplida, pues se dilata más el procedimiento de cumplimiento y está habiendo mayores requerimientos. Solamente por jurisprudencia podría ser cuando se le impone una multa. ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo, si quieres hacer esa tesis de maestría, podrías plantear también qué sucede o qué recurso procedería cuando incorrectamente se le da un nuevo plazo a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo. Y no estamos hablando de uno. Me han comentado de asuntos en donde son 5, 6, 7 veces. ¿Por qué? Porque se quedaron con la inercia jurídica algunos operadores, en donde como antes así se hacía, pues le dan dando más posibilidades.
También hay otro punto interesante que te puede servir para esa tesis de maestría. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se manda en inejecución de sentencia a tribunal colegiado un juicio de amparo porque la autoridad no cumplió? Ya que se lo envió al colegiado, entonces viene la autoridad y te cumple. El acuerdo general de la Suprema Corte vigente dice, bueno, pues se declarará sin materia. Lo cierto es que en la práctica no se tendría que declarar sin materia porque estamos pasando por alto, ese acuerdo fue anterior, en la anterior ley de amparo, estamos pasando por alto que la nueva ley de amparo establece que el cumplimiento extemporáneo no libera de responsabilidad a la autoridad. Entonces, pues ahí también tenemos ya que ponderar esta situación. Como ves, ahí tienes 3 temas, por lo menos, que puedes abordar en una tesis de maestría, en una tesis de grado. Yo siempre he pugnado porque las tesis de grado sean así, sean prácticas, tengas algo más que aportarnos, algo más que decirnos a los que estamos estudiando el amparo, el juicio de amparo en general. Pero bueno, continuemos con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. En la sesión anterior te hice referencia a varios análisis jurisprudenciales. Te invito a que escuches ese audio o veas el video anterior en donde precisé las jurisprudencias. Uno, que nos dicen, por ejemplo, que debe hacerse con precisión el requerimiento. Otro de los puntos que es importante destacar es para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, ahí quien está obligado es el servidor público, persona física, que desempeña específicamente ese cargo. Aunque haya sido anterior el que violó la Constitución o el Tratado Internacional. Aquí es muy importante que tomes en cuenta, si eres operador jurídico, antes de hablar de una inejecución, debe de constar específicamente que se le, no sé Blanco Sancho, ¿por qué digas la palabra? Que se le debe de decir, específicamente a esa persona por qué razón es que se le manda en inejecución, que conste que a esa persona específicamente es a quien se le requirió. Entonces, vamos a continuar. Desde otro punto de vista, te hice mención a qué sucede con esa parte precisamente del cumplimiento extemporáneo. Te hice mención a temas de cumplimiento extemporáneo, te hice mención a cumplimiento de sentencias de amparo. El hecho de que lo haya llevado a cabo el nuevo titular de la autoridad responsable no exime de responsabilidades al anterior que inescrutablemente desacató el fallo. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta, porque de repente puede decir la autoridad responsable, total, yo ya me voy, hay que cumpla el que sigue. No, mucho cuidado, porque eso puede generar que vayas a prisión. Acuérdate que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo trae como consecuencia no solamente que se te imponga una multa, sino de conformidad con el artículo 107, fracción 16, que vayas a prisión. ¿Qué más te puedo decir? Otros temas de jurisprudencia, hablamos de terceros extraños, hablamos también sobre cómo deben de cumplirse las ejecutorias de amparo, pero el día de hoy vamos a seguir abordando otras jurisprudencias y tesis vinculadas con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Te invito a leer la tesis 110 romano, diagonal 2015, registro 20.08.717, sentencias de amparo, parámetros que deberán satisfacer las autoridades responsables para su cumplimiento a pesar de que se les haya concedido plenitud de jurisdicción. Entonces, por ejemplo, Israel, por ahí hacíamos referencia si es queja, no es queja. Esta tesis nos va a dar la respuesta en donde se hace referencia a lo que ya digo en alguna nota que tengo aquí en la página de charlas de amparo en Facebook, donde hablo de la vinculación de las ejecutorias de amparo. Dice en esta tesis, dice en la parte conducente, cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad,
pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido de plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emite en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Es decir, el acto que se emita con motivo de cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, y ahí siguen. Te invito, este es el tema que se le llama vinculación de las ejecutorias de amparo, que es donde precisamente puedes ubicar cuándo vas a ir en inconformidad y cuándo vas a ir en un nuevo amparo. Pensemos, y lo ejemplifiqué la vez anterior, pensemos si la ejecutoria de amparo te dice haz 1, 2, 3 y en lo demás actúas con libertad de jurisdicción, estas tres partes tienes que velar que efectivamente cumpla con ellas la autoridad responsable. Si la autoridad responsable en algún momento no cumpliera con una parte, estaría el exceso. Si la autoridad responsable, pretextando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, hiciera una cuarta cosa, aduciendo que es por cumplimiento de la ejecutoria de amparo, estaríamos en un exceso de la ejecutoria de amparo. Pero esto es lo que se le llama vinculación. La parte, que es esto que señalo acá, la parte en donde hay libertad de jurisdicción, lo que realice esta parte, esto puedes combatirlo a través de un nuevo amparo. Esto ya es cosa juzgada. Esto no lo puedes cuestionar. Si se hizo más o se hizo menos, esto, una vez que se declare cumplida la ejecutoria de amparo, entonces irás a un recurso de inconformidad y podrás plantear el cumplimiento por exceso o defecto de la ejecutoria de amparo. A esto se le llama vinculación de las ejecutorias de amparo. Cuando una ejecutoria de amparo te deja un margen, esto se le llama vinculación parcial. Cuando una ejecutoria de amparo ya no te deja un margen y te da exclusivamente un cumplimiento estricto y ya no tienes ningún margen para actuar, entonces el nuevo acto tiene que actuar en estricto cumplimiento. También podrías plantear exceso o defecto, pero no podrías plantear un nuevo amparo. El amparo procede exclusivamente en la parte que haya libertad de jurisdicción, la parte en donde no haya sido examinado. Así podríamos entender, y pues seguiré ocupando nuestra ley de amparo. ¿Te acuerdas? Hay una causal de improcedencia que dice que precisamente el amparo es improcedente, 61, fracción novena. El juicio de amparo es improcedente, fracción novena, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Entonces ahí podrías decir, oiga, pero ¿cómo si es dictada en ejecución de las mismas y si he promovido nuevos amparos? Claro, porque esta causal de improcedencia del artículo 61, fracción novena, 61, fracción novena, está vinculada además con el 201, del que ya hicimos referencia, 201, fracción primera. Esto es, el término de 3 días para manifestar sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo es en amparo indirecto, el cumplimiento de 10 días es en amparo directo. Vale la pena tomarlo en cuenta también. Entonces, esto es muy importante. Eso es el artículo 192 de la Ley de Amparo, por una pregunta que acaban de hacer recientemente en el video. Para tomar en consideración, estoy a 30 segundos de poder contestar preguntas. Pero bueno, te invito a que tomes en consideración este tema también. En tratándose del cumplimiento de las ejecutorias de amparo, es indispensable que esté señalada con precisión la autoridad. Y el nuevo titular, una vez que pone un pie ante la autoridad responsable como ser nuevo titular, queda obligado al cumplimiento de las demás ejecutorias de amparo. Pero vamos a seguir hablando sobre cumplimiento de ejecutorias de amparo, la jurisprudencia respectiva,
pero será regresando del corte. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.